Hola amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy dedicamos y hablamos sobre las víctimas de violencia doméstica en el empleo. Hay soluciones, hay remedios y herramientas. Muy importante, no te sientas culpable, mucho menos con vergüenza si eres víctima de violencia doméstica en tu trabajo. Hay formas de poder ayudarte. Hoy agradeciendo al bufete que cualquier caso, no importa de qué, si necesitas asesoría, te puedes comunicar con ellos, Exija SBGB al 787-332-00, 787-332-00. Esto es Recursos Humanos con Calle. Como les mencionaba, amigos de Recursos Humanos con Calle, si usted es víctima de violencia doméstica, puede o debe, y les recomiendo que vaya a la persona designada en su patrono y lo deje saber. Hay herramientas para esto, pero cabe señalar que muchas veces pensamos que violencia doméstica es única y exclusivamente un maltrato de carácter físico, y eso no es correcto. Así que hoy voy a explicarle desde la ley número 54 qué es violencia doméstica y su significado, qué es un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, excónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado, o con quien sostiene o haya sostenido una relación consensual, o una persona con quien se haya procreado un hijo o una hija, independientemente del sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relación, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro, para causarle grave daño emocional. Y entonces ahora definimos qué es violencia psicológica bajo la ley 54. Significa un patrón de conducta constante, ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso o alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas o destrucción de objetos apreciados por la persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor. Entonces quiero dejarte saber hoy que si eres víctima de violencia doméstica, la ley 217 del 29 de septiembre del 2006 establece como obligatorio para el patrono de la empresa privada o de las agencias públicas gubernamentales el establecer e implementar procedimientos y guías a seguir cuando ocurren situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo, o sea, el protocolo para manejar situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo. Es por esto que los patronos tienen la responsabilidad de desarrollar un protocolo con procedimientos específicos de acuerdo a las necesidades de su lugar de empleo para manejar situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo. Es importante mencionar que cada caso es diferente y que se trabajan de forma diferente, pero todos deben ser trabajados de forma responsable, confidencial, rápida y eficiente. Todos los patronos mínimo deben tener: 1. Declarar y divulgar la política. Es decir, la empresa preparará su declaración de política institucional acorde con la política pública de la no tolerancia a la violencia doméstica. La misma será colocada en lugares visibles para el personal y visitantes. Número 2. Designar un personal en cada institución. Deberá haber personas designadas para trabajar con las situaciones de violencia doméstica, y estas personas a cargo deben entender y atender estos casos y deben de ser adiestrados de modo que entiendan el problema y que desarrollen destrezas para interactuar con las víctimas de manera segura, confidencial y libre de prejuicios. Número 3. Garantizar privacidad y confidencialidad en todos estos procesos. Se debe proveer un ambiente de privacidad y confidencialidad en que la persona afectada se sienta cómoda y segura para discutir su situación de violencia doméstica.
Número 4, desarrollar un plan de seguridad. El patrono viene obligado a preparar guías para que el personal designado, junto a la persona afectada por la situación de violencia doméstica y su supervisor, tracen un plan de seguridad que responda a las necesidades particulares de la víctima. Muy importante en estos casos, como le mencioné anteriormente, cada caso es individual, así que cada plan se manejará de forma individual, pero siempre atendiendo las necesidades de esa víctima. Importante, ofrecer educación continua. La empresa debe tener un plan de adiestramiento anual para el personal de supervisión, el personal designado, al igual que para todos los empleados y empleadas sobre violencia doméstica y el protocolo para el manejo de estas situaciones en el lugar de empleo. Cabe señalar, y es muy importante, que la mayoría de las víctimas de violencia doméstica, por su cuenta, ofrecen o le dejan saber al patrono que tienen una orden de protección. No obstante, si la víctima no somete esta orden de protección y el patrono entiende necesario tener que ellos mismos por su cuenta tramitar una orden de protección, lo pueden hacer. Por parte de la ley número 538 del 30 de septiembre del 2004, establece que el patrono en situaciones de violencia doméstica que pongan en riesgo el lugar de trabajo pueden solicitar una orden de protección a favor de su personal en el tribunal de primera instancia. Solo tendrá que notificar a la víctima de su intención de solicitar la orden, pero no necesita su consentimiento. Y esto es bien importante aclararlo, porque recuerden que el patrono es responsable no solamente de salvaguardar la seguridad de la víctima, sino también de todos sus empleados. Las víctimas no deben sentir temor en acudir a su patrono para notificar una situación de violencia doméstica. La ley contra el discrimen del 1959, que es la ley número 100 del 30 de junio, según enmendada y en su artículo 1, menciona los grupos protegidos, y entre ellos el ser víctima de violencia doméstica es uno por el cual el patrono no puede discriminar contra estas personas en el lugar de empleo. En Puerto Rico no se puede discriminar por razón de edad, sexo, raza, color, orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Por ser militar, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o por ostentar la condición de veterano. Así que esto es sumamente importante. Y por último, no me quiero ir sin dejarles saber que también la ley número 83 del 29 de junio del 2019 es la ley de la licencia especial para empleados con situaciones de violencia doméstica o de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave, y esta licencia concede 15 días sin sueldo anuales a estos empleados para contribuir y que puedan atender las situaciones de violencias justificadas, que según la ley se establece los criterios de elegibilidad como siguen: proveerles acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo para otros fines relacionados. En su artículo 5 menciona que el uso de la licencia especial es para cuando se relacionen a los propósitos de esta ley. El empleado podrá acogerse a la licencia especial para, entre otros, atender las siguientes situaciones: orientarse y obtener una orden de protección o cualquier orden judicial, buscar y obtener asistencia legal, buscar y obtener vivienda segura o espacio en un albergue, visitar cualquier clínica, hospital o cita médica, y orientarse, buscar o beneficiarse de cualquier tipo de ayuda o servicios. Víctima de violencia doméstica. En el trabajo podemos ayudarte. Están los recursos y las herramientas. Patrono, mantente en cumplimiento y crea esa comunicación y ese adiestramiento para que las personas sepan que tienen un protocolo para el manejo de violencia doméstica en el lugar de trabajo y poder apoyar y aportar a estas personas. Esto es Recursos Humanos con Calle.